la lepra. No sé si a usted le pase, pero cuando escucho la palabra lepra, recuerdo las películas que se veían en televisión y que no había nada más que ver en Semana Santa. ¿Se acuerda cuando éramos chicos? Ya después de preguntar me recordaron que es en la película de Ben-Hur, en la escena del Valle de los Leprosos. En fin, la palabra lepra pues no trae ningún tipo de buenos recuerdos y funciona tal cual lo vimos en las películas, ¿eh? Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria. Una vez infectada la persona, le empieza a afectar la piel, los nervios periféricos, luego te afecta los ojos, te puede provocar la ceguera. Es más, si no es tratada, puede llegar incluso a provocar la muerte, ¿eh? El último dato de la Organización Mundial de la Salud sobre la lepra es de hace 2 años, del 2018. Y en ese año hubo 208,000 nuevos casos en toda la Tierra. En problemados, la India, por ejemplo, tiene el 60% de todos los casos en el mundo, poco más de 120,000. Brasil es otro que tiene problemas. Ellos tienen 23,000 casos al año. México, en el último reporte, ¿sabe cuántos tiene? 90 casos. La lepra existe en 18 estados de la República y Yucatán está entre ellos. ¿El estado que más tiene? Sinaloa. Tienen 32 casos allá. En Michoacán tienen 19. En Quintana Roo tienen 2. Campeche no tiene ningún caso. Dicen por ahí que se dio un rebote de la enfermedad en Yucatán. Ahora, ¿nos preocupamos todos y nos preocupamos mucho? En este momento a mí me dieran a escoger entre tener lepra y tener COVID, con los ojos cerrados escogería tener lepra. El nativo de la península no contrae la lepra. Ya decíamos que la lepra fue traída por los españoles. Pero siempre decimos que aquí en Yucatán la enfermedad la tiene gente de apellidos largos y no de apellidos cortos. Es el doctor José Cerón Espinosa, dermatólogo, leprólogo y micólogo. Él es director del Centro Dermatológico aquí en Yucatán. Dicen, pero a mí que me revisen. Yo diría que hay un rebote mediático de lepra. Realmente la lepra en Yucatán es una enfermedad bastante común, en el sentido de que desde el inicio de la fundación traída por los españoles, la lepra llegó a Yucatán. El Centro Dermatológico de Yucatán se funda precisamente por la necesidad de atender a los pacientes de lepra. Esta es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Solamente que podíamos dividir a la lepra hasta antes de 1941, que es cuando se dispone ya de un tratamiento. La lepra entonces ya empieza a ser curable y deja de ser ese azote milenario divino que la iglesia también lo tomó como impuro y pecado. Antes de ese periodo, todos los pacientes que se contagiaban tenían inexorablemente una evolución hacia la deformación y la mutilación. Existe entonces una cura hace 80 años, ya no mata a las personas, pero ¿qué tan contagiosa es la lepra? Realmente la lepra solo la puede contraer el 5% de la población del mundo. El 95% de la población del mundo nace con una resistencia natural para no tener la enfermedad. La predisposición se hereda y la hereda el 5% de la población. Y de estos 5, 2 de estos 5 van a tener una forma de lepra autolimitada y curable. Solamente 3 de 5 van a tener la forma evolutiva, sistémica y que puede producir todo esto que hemos conocido a través de las películas, de las mutilaciones y de las deformaciones. El nativo de la península no contrae la lepra. Ya decíamos que la lepra fue traída por los españoles. Entonces, aquí en el estado de Yucatán, los que padecen lepra son mestizos y gente de ascendencia europea, básicamente. Por eso siempre decimos que aquí en Yucatán la enfermedad la tiene gente de apellidos largos y no de apellidos cortos. Mala noticia de Pérez para arriba, ¿eh? Bueno, ¿y cómo nos contagiamos? El contagio es a través de la mucosa nasal y oral y de la boca. Pero jamás se va a contraer con un estornudo. Porque la característica para contraerla es una cercanía con el paciente bacilífero, o sea, que esté eliminando bacilos, de una manera muy cercana, pero sobre todo prolongada. Verdaderamente es muy difícil contraer la lepra. Bueno, la verdad es que suena mucho mejor de lo que parecía. Y hablar de un rebrote de lepra, pues la verdad es que para nada. Desde 1988 ya habían 207 casos. En este momento solo tenemos 5. Entonces no veo por dónde puede haber un rebrote. Y esos 5 casos son 5 casos que están en tratamiento. Y solamente 3 fueron pacientes de este año. No hay ni una justificación para preocuparse por contraer la lepra. Si en este momento a mí me dieran a escoger entre tener lepra y tener COVID, con los ojos cerrados escogería tener lepra.
Ahora, a estas 5 personas que tienen lepra hoy en Yucatán, ¿alguien las contagió? ¿Se sabe quién fue? Y el otro problema también para poder poner una fecha determinada para erradicarla es el periodo de incubación que puede tener la enfermedad, que va de 1 hasta 40 años. Aquí tenemos un paciente en Yucatán que estuvo trabajando en Soquiapan, en el leprosario de Soquiapan, hacía 40 años, y 40 años después, aquí ya en Yucatán, vive en Yucatán, contrae la enfermedad, o más bien la manifiesta. Este paciente se curó porque se atendió a tiempo. El tratamiento es gratuito. La Secretaría de Salud tiene un programa para atender esa enfermedad. Existen 2 tipos de lepra. La lepromatosa, que es crónica, va avanzando y afecta a órganos internos. Y la otra, que es la lepra tuberculoide, que solo afecta la piel y los nervios, es mucho menos contagiosa. Aún así, entre estos 2 extremos hay diferentes niveles de lepra. Por lo general, la lepra comienza con una mancha blanca en la piel fácilmente reconocible y es en ese momento cuando se tiene que empezar a tratar. Pero no es una mancha blanca cualquiera, que no hay que confundirla con el vitiligo, porque el mal de Pinto hace 50 años que no existe en México. Lo que estamos viendo en los pacientes que tienen manchas blancas es vitiligo, es una enfermedad completamente diferente al mal de Pinto. Entonces, esta mancha blanca de la lepra más bien es una mancha hipocrómica. Hipocrómica quiere decir que apenas le baja el tono a la piel, a diferencia del vitiligo, que es acrómica, sin color. Ahora, los 5 casos de lepra en Yucatán, si llegan a tener hijos o si tienen hijos, pues son susceptibles los niños de enfermarse por compartir los mismos genes, ¿no? ¿Cómo evitar contagiar a tu propio hijo, a tu propia hija? Más eficaz es el seguimiento, porque la enfermedad tiene una evolución muy larga y prolongada, entonces alcanza perfectamente el tiempo para detectarlo oportunamente para evitar que se pueda seguir evolucionando. Y cuando los niños tienen lepra, casi siempre tienen la forma tuberculoide, que es de una sola lesión y autolimitada y curable. Y prácticamente con esa lesión ya quedaron vacunados. El problema en realidad en los últimos años es que desafortunadamente no conocemos al caso antecedente. O sea, no sabemos quién fue el que contagió al paciente. Eso lo hace más complicado, claro. Así que nada de qué preocuparnos en Yucatán y en realidad en México. Absolutamente. Esto me parece que ha sido una oportunidad para poder hablar de la lepra. Pero definitivamente estoy absolutamente seguro que nadie se va a contagiar de lepra en los próximos años. Muchas gracias al doctor Cerón por recibirnos en su consultorio y desde luego, como siempre, gracias a usted por acompañarnos hasta este momento. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo Dicen que Dicen. Dicen que dicen, pero a mí que me